Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y le damos la bienvenida a mi amigo y compañero Agustín Chena, director de El Aluvión. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Agustín. Vivimos a 3 cuadras, pero tanto tiempo. Nos vemos poco, somos coterráneos acá con el amigo Agustín de Merlo. Después fuimos al mismo colegio, militamos un tiempo juntos. Hicimos varias cosas juntos, nos divertimos, nos puteamos. Le robamos una generación a la oligarquía merlense. Eso yo me estoy dando cuenta ahora, con el pasar del tiempo, de pibes que capaz tienen 22, 23, tipo 3, 4 años menos que nosotros. Y nos dicen, che, yo me hice peronista por... de hecho, somos una leyenda en nuestro colegio. No sé si vos volviste al colegio en algún momento. Poco. Sí. Tipo, los pibes de ahora no saben quiénes somos. Mirá, tremendo. Es increíble. María Claudia Falcón. Hicimos un centro, te contamos, que hicimos un centro de estudiante en un colegio privado. O sea, nosotros íbamos a un colegio que tenía televisor, aire acondicionado. Claro. Entonces dijimos... Y yo siempre tuve la mala costumbre de mantener un perfil relativamente alto. Entonces hay un par de andanzas que se recuerdan. Dijimos, ¿qué hacemos? Íbamos a dar formación política. La revolución. Agarramos y pasamos, le dijimos a la directora, no, agarramos y quitamos las partes polémicas de La Noche de los Lápices de la película y se le hicimos ver a todo el colegio. Y después llegamos al hermano. Tomamos salones, empapelados, o sea, hubo un lindo proceso ahí. Qué hermoso. Divertido. Otras épocas, pero bien. Agus viene en su rol de director del Aluvión para hablar un poquito, bueno, de política internacional y su implicancia en la política nacional. Tuvimos elecciones en Estados Unidos, ganó Trump, Donald, el señor de la cabellera particular. Para sorpresa de nadie, para mí, un poco. Yo no... No, pero había un ruido en redes sociales como que estaba todo muy parejo, como que no sé qué estado tenía que ganar. Después resulta que como acá más o menos, ¿no? Claro, estaba parejo. ¿Oklahoma era? No. Sí. No. Sí, no sé, alguna de esas... Es raro el sistema electoral. Es show, todos los yanquis, todo es un show. O sea, desde las elecciones hasta los deportes. Sí. Hasta Beyoncé. Exactamente. Todo es show. Es verdad el paralelismo. Porque aparte, me tocó por un tema laboral, estaba en el búnker cuando en la última vuelta, en el balotaje, y todo el mundo no podía creer lo que estaba pasando, gente llorando y demás. Bueno, nada, hay que ver después qué metodología usamos para el análisis, qué importancia hay que darle a las encuestas y demás, pero bueno, nada, saliendo de eso, primero vamos a arrancar por lo primero, que es, bueno, nada, Agus, contanos un poquito qué es el Aluvión, cómo nace. Bueno, acá arranca lo altamente cancelable, ¿no? De hecho, vos frename en algún momento. Sí. El Aluvión nace justamente por eso, porque nosotros en un momento determinado, ya en un proceso de debacle y decadencia total del movimiento peronista que tanto adoramos, nos dimos cuenta que estábamos representados por pelotudos. O sea, nosotros, año 2021, yo estuve en el búnker de campaña cuando la dirigencia se sorprendió de que habíamos perdido con Esteban Bullrich. Una cuestión que era evidente para cualquiera que caminaba un poquito. Bueno, nosotros compartíamos Orgánica en ese momento y era como, che, vamos a perder. No hay forma de perdamos porque Alberto, 70% de imagen positiva, boludo, nos votaron 10, la mitad no nos quiere de los que nos votaron, vamos a perder. Y bueno, y se sorprendieron ahora cuando perdimos en el balotaje, una elección que ya estaba perdida, por lo mismo pasó en Estados Unidos. O sea, si vos tenés una mala economía, no hay forma de que ganes una elección porque la gente quiere comer. Entonces un poco el Aluvión nace de ese proceso político, de un montón de compañeros que nos sumamos a la militancia, convocados por Cristina, por el kirchnerismo, que vimos cómo eso entró en un proceso de errores de los cuales nunca se podía retroceder, que vimos que había un proceso político que denostaba la formación de cuadros, la formación de nuevos dirigentes, que más bien se había encerrado ya hace mucho tiempo una lógica de súbditos y enemigos, y ante eso dijimos, bueno, toda esta generación tenemos dos opciones, digo, o nos vamos a nuestra casa, o intentamos cambiar un poco el rumbo de esta cuestión. Entonces, nace Aluvión, que nosotros lo pensamos más que como un medio, digamos, como un espacio político, que tiene una primera premisa, que si vamos a armar un espacio político nuevo, tenemos que explicar por qué vamos a armar un espacio político nuevo. Es como para romper un poco esta dinámica de la política, de me armo un sello, junto 10, la voy a cobrar, y soy una organización política nueva, y hay 35 organizaciones y nadie sabe por qué existe cada una. Bueno, si hay una razón de por qué existe, digo, entran al Aluvión, ven lo que escribimos hace un año y medio, se ve una consecuencia política, se ve un planteo, se ve un acierto. Entonces, básicamente es un rejunte de pibes huérfanos, digamos. O sea, vemos que no hay conducción política, pues la conducción política es una cuestión fáctica, digo, se es conducción cuando se acierta en un análisis. Nadie acierta en los análisis y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestros propios análisis. Más cerrados que los que estamos leyendo no podemos estar.
Y comprobamos que ese proceso iniciado por Néstor y por Cristina de incorporar un montón de pibes a la militancia había dado buenos resultados. Que después había expulsado un montón del sistema político, pero que muchos tanto estaban queriendo hacer otra cosa y no encontraban canales. Así que un poco eso fue lo que construimos, ¿no? ¿De qué año hablamos, Agus, más o menos? No, de hace un año, de octubre, noviembre del año pasado. Nosotros, yo cuando fue el cierre de lista, teníamos una tesis que es, estas elecciones ya están perdidas, lo que hay que decidir es cómo vamos a perder. Yo me acuerdo de esa semana post cierre de lista hablar con muchos dirigentes, ¿no? Que me decían, no, ahora somos competitivos porque las encuestas, porque hay una clase media. Digo, boludo, los pobres no nos quieren votar, hay cada vez más pobres, o sea, estamos perdidos. Bueno, quedó definido que nosotros teníamos razón, de que era una elección que ya estaba cocinada. Podríamos haber decidido morir, pero con un primer paso para un proyecto político que diga, bueno, nos equivocamos, vemos cómo reformular esto. Se profundizan los errores. Todo este año estamos haciendo el aluvión, vemos cómo se sigue profundizando los errores. Y ante eso yo acompaño hasta la puerta del cementerio, digo, no me voy adentro de la tumba. Entonces eso tiene un año, digamos. Y lo que fuimos juntando es eso. Y tenés compañeros de todos lados, compañeros que militaban en la organización donde yo estaba, otros compañeros que no militaban. Estamos hablando de PM, ¿no? Peronismo militante. PM, sí, algunos compañeros que militaban ahí, otros compañeros que pertenecían al ámbito del kirchnerismo, pero capaz eran concejales. Tenemos compañeros que eran del Frente Renovador, tenemos compañeros que no militaban en ningún lado porque no se sentían representados con ningún espacio político, pero en síntesis es una banda de pendejos insolentes, pendejos que tenemos todos más o menos 20 y pico, 30 y pico años como mucho, que bueno, vimos cómo todas nuestras conducciones fueron fallando y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y están expresadas ahí en el medio, digo, cualquiera entra, lee nuestras editoriales y no nos venimos equivocando, por suerte. Yo vi algunas. La última que leí fue una de Leila Bechara, que es compañera de la casa, que vino acá algunas veces. Coincidimos con algunas cosas y otras no, que hizo un análisis del documental Ganar Plata. El documental de Ofelia Fernández, o que no, lo produce, sí, lo escribió, actúa. No, lo hace Ofelia, lo produce Fundar, que es una fundación. Después pero lo escribió ella, ¿no? Lo guionó, o las ideas. En principio sí, yo creería, por cómo es el documental, que lo guionó ella, efectivamente. Sí. Nosotros tenemos una crítica, digamos, a esa forma de hacer política de fundaciones. Vieron que ahora María Migliore está financiada por toda la fundación, o sea, está María Migliore en todos lados. No explican nunca las causas de los problemas, ¿viste? Te dicen, el sistema laboral, tu abuelo laburaba, mi abuelo es ferroviario, Unión Ferroviaria también, maquinista, del ramal Merlo Lobos. Si he dicho Unión Ferroviaria, no era maquinista, si era maquinista... No, era fraternidad, perdón. Qué quilombo me metí. No, igual sí, yo me equivoco con el sindicato de Gonzalo. Hace 4 programas que le Mi pego. familia viene de la Frate, mi abuelo era de Bragado. Y te decían, bueno, tu abuelo era maquinista, con el aguinaldo y un sueldo se compraba una casa, vos no, y medio que decís, bueno, listo, entonces el mundo es una mierda. Claro, en el medio lo que nunca explica ese documental es que pasó la dictadura militar, la economía se financiarizació, pasaron los 90, digo, si vos no explicás de dónde vienen las cosas, pareciera que tenemos que cerrar siempre la discusión. Es bueno, el mundo cambia siempre a favor de los ricos, ¿cómo es esto? Entonces, nuestra crítica a la política de fundaciones, por algo lo financia una fundación, que después vean ustedes el financiamiento, yo digo que la financia la Embajada Británica ¿Una indirectamente. fundación es una organización libre del pueblo? Y si te financia la Embajada Británica, muy libre no sos, ¿no? Matías Culfa diría que no la financia la Embajada Británica. Como Greenpeace. Otra. Claro, rasquen el financiamiento y van a ver si es libre, ¿no? Después hay fundaciones que sí, fundaciones de la iglesia. Si te financia Cocos Capital, como el caso de Cenital. Bueno, cada uno sabe, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de la FUR, que nadie se anima a hablar de la FUR, la financia el Departamento de Estado. Si alguien me puede decir que el Departamento de Estado es re buena onda y pone guita para que vos viajes por el mundo, está bien, si crees eso, sos medio boludo. Y si encima te dedicás a hacer política y crees eso, nos vas a llevar a la debacle. Bueno, eso es lo que nos está pasando y por lo que armamos el aluvión. Ahora lo que estamos tratando de hacer con el medio es que se convierta en el medio de una generación política. Leila no milita con nosotros, es amiga de la casa, compartimos mucho, va a empezar a escribir una vez por mes en el medio. Y bueno, como empezó a escribir Leila, van a empezar a escribir otros compañeros. Escribe Pablo Varelo, que es secretario de la JP de Santa Fe, que hace Rosky Tinto. Van a empezar a escribir el Tommy Trapp y Mauri Vera, que hacen Cabaret Voltaire. Va a empezar a escribir Mayra Arena. Van a empezar a escribir varios compañeros y queremos que sea un poco el reflejo de esa generación.
Bien, Agus, nada, un poco la intención o como la excusa para charlar hoy era un poquito, bueno, entender el proceso con esta lógica que usan ustedes de ahondar y de profundizar en los problemas. Intentar comprender, que ya diste un primer pantallazo, me parece muy asertivo, cómo fue el proceso en Estados Unidos, qué pasó y también, bueno, qué implicancias hay, porque hay algunos que escuchás que dicen, no, bueno, lo mejor que nos podía pasar es que esté Kamala Harris, otros que dicen, no, bueno, para, porque ahora Trump le va a inyectar un montón de dólares a la economía argentina porque es amigo de Milei, a pesar de que en 36 horas no se pudo comunicar. Todo tuyo. Bien. Vamos por partes. Lo primero, me parece importante siempre preguntarse qué pasó, ¿no? Porque a veces leemos mucho, viste, hay como la gente está el problema de muchos es que están sobreescolarizados, viste, leyeron demasiadas cosas y no logran hacer una síntesis. Y además de esa síntesis muchas veces van por acá y la realidad va por otro lado. Sí, que la herramienta teórica sirva para la acción. Claro, primero miremos la realidad y usemos esas herramientas para ayudar, digo. Cómo a veces la distancia te ayuda a ponerle perspectiva, ¿no? Porque para la mayoría de nosotros era evidente que iba a ganar Trump, porque ¿qué cuentas es? La economía yanqui está destrozada. Encima que la economía yanqui está destrozada, están poniendo guita en el frente bélico en Israel a lo loco y en Ucrania a lo loco, mientras vos ves como en la calle de Estados Unidos crece el fentanilo, crece la descomposición social, crece el desempleo. Entonces vos haces 2 más 2, te da 4 y decís, no tienen chance de ganar estos tipos. Y si se quiere, del Estados Unidos más demócrata, crece el fentanilo. Claro, bueno, ahora, está en Texas. Cuando nosotros en nuestra propia economía vemos que hay cada vez más pobre, que hay cada vez más marginalidad social, porque no solamente pobreza, uno ahora hoy en Buenos Aires ve marginalidad social. ¿Ves la marginalidad en la calle? Claro, ves la marginalidad en la calle, todo, y aún así crees que podés ganar las elecciones, digo, ¿cómo...? Para mí era evidente que iba a ganar Trump por algo muy sencillo. Digo, estaba toda esta cuestión, no, los latinos no van a votar a Trump porque están 70-30 con Kamala. Y bueno, hay una nota que recomiendo en Panamá que escribe Tommy Trape, que estuvo allá en Nueva York cubriendo para Crónica, que se llama Dos Rosarinos en Nueva York. Y dice, nosotros en Nueva York, en clave demócrata, les preguntábamos a los latinos y nos dio 60-40 Trump. Y uno nos dijo, a mí el sentimiento no me llena la heladera. O sea, obviamente no me gusta que Trump diga que me quiere deportar. El órgano más sensible del hombre sigue siendo el bolsillo. Sí, pero es que la realidad es material. Todo bien con los sentimientos, pero el primer sentimiento de vos, o sea, para tener sentimiento, el primero que tenés es el hambre. Digo, vos cubrís el hambre y a partir de ahí puedes pensar en algo más que eso. Entonces, bueno, toda esta cuestión de la reivindicación de este neoliberalismo progresista de los demócratas, ¿no? Que mientras te financian la guerra en Ucrania, en Israel, te hablan de las minorías, te hablan de la inclusión, te hablan de la primera presidenta mujer negra. Está todo bien, pero yo quiero comer. Si tengo esos soldados, después está todo bien. ¿Y cómo se da demográficamente la elección? Y en las costas, en Silicon Valley, y sí, ganan los demócratas. En Nueva York ganan los demócratas. En las costas, que tienen todo el superávit comercial de los Estados Unidos, que son exportadoras, que son prestadoras de servicios, todo ganan los demócratas. Ahora, vas para adentro y no hay laburo, no hay trabajo, y vos ves como tu gobierno está poniendo miles de millones de dólares en 2 guerras que quedan a... Entonces, para mí eso, en la sociedad, yo no soy un experto en política estadounidense, pero cualquier sociedad que ve eso, ¿qué va a votar? Digamos, ¿cuál era su alternativa? Ahora, después creo un poco más en las implicancias de ese sentido. Justamente lo charlamos con Gonza en un asado hace un par de meses. Yo decía, nosotros lo mejor que nos puede pasar es que gane Kamala Harris. Yo a los yanquis los quiero ver hundidos. O sea, yo si fuera yanqui votaría a Trump, obviamente. Ahora, esta gestión demócrata, me parece que ahí hay una concepción de cuál es el rol centralmente cuál es el rol que ocupa, o lo que se está discutiendo es cuál es el rol que ocupa Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces vos tenés 2 intereses divididos. De hecho, en esta se dividió Silicon Valley. Musk votó y bancó a Trump. Google bancó a la gestión demócrata. Entonces hay una división, pero ¿qué es lo que se está planteando en síntesis? El Partido Demócrata lo que está diciendo es: nosotros necesitamos seguir siendo el imperio del mundo. Ese imperio, ese dominio unilateral ya no existe, pero necesitamos seguir sosteniéndolo. El complejo militar industrial, los prestadores de servicios, las informáticas. Entonces, pongamos toda la guita en seguir sosteniendo esto, aunque sea insostenible. Aunque la guerra en Ucrania se vaya a perder, aunque la postura pro-Israel esté solitaria en la ONU, con Estados Unidos y nosotros ahora. Pero digo, vayamos a sostener esta visión. Trump es, no muchacho, este mundo unipolar ya lo perdimos, repleguemos para poder sostener Make America Great Again, ¿no? O sea, repleguemos, fortalezcámonos y salgamos para afuera. Ahora, hay un gran problema con eso, que es que el repliegue estadounidense
La sociedad de consumo estadounidense, para el que conoce Estados Unidos, yo no lo conozco, pero lo veo en las películas. Digo, Eso es conocerlo también. bueno, ese nivel de consumo solamente existe sobre la base de poder saquear otros países. Nadie tiene tal nivel de producción nacional que pueda sostener que cada familia tenga 3 autos. Entonces, Estados Unidos no repliega sobre Estados Unidos. Estados Unidos repliega sobre el continente americano. La última vez que gobernó Trump. Por eso esto de Trump es un nacionalista. Trump es si se quiere, es un nacionalista, pero de un país imperialista. Las economías imperialistas se sostienen sobre el saqueo de otras naciones. La economía de Francia, digo, todo bien que algunos banquen a De Gaulle, pero Francia es un imperio y Francia se sostiene saqueando África. Ahora se te revelan las repúblicas del Sahel y la energía nuclear se te cae a pedazo porque tu energía nuclear se baseaba en chorearle el uranio a Níger. Entonces, lo importante de esto es Estados Unidos va a replegar y va a replegar sobre el continente americano. Y ahí nosotros, para mí, estamos en un problema. La última vez que gobernó Trump el nacionalista, nosotros terminamos 45.000 millones de dólares abajo. O sea, con el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional que maneja los Estados Unidos. Entonces, ¿que eso va a ser beneficioso? No lo sé. A mí lo que sí me sorprendió un poco, pensé que iba a tener otra relación con Milei. No pensé que no lo iba a atender en los primeros 3 días. Entonces, la visión que están teniendo los Estados Unidos de Milei, evidentemente no es la que nosotros creíamos que tenían. Porque recibió mucho antes, lo cual tiene sentido igual. Estaba la chicana, pero a la presidenta de México que a Milei. Y a Milei parece no le va ni a regalar la foto. Entonces, el problema es cuánta plata más nos pueden dar, ¿no? Cuánto más nos pueden saquear. Ahí hay un aspecto que es el salvataje, o el blindaje que ya tuvimos en el 2001 con De la Rúa, que es si Trump, por ser amigo, como se lo quiera llamar, de Milei, nos va a salvar económicamente prestándonos plata, financiándonos deuda, lo que sea. El tema es, ¿qué rol cumple Estados Unidos como potencia industrial que mete sus mercancías en el mundo, que hay una disputa con China también respecto de eso, quién gana mercados y demás, con una Argentina que todos entendemos que Argentina necesita industrializarse para que haya más empleo, para poder meter nuestras mercancías en algún lugar de Latinoamérica? ¿Cuál es el eje de nuestras mercancías? Nosotros tenemos que ser proveedores de productos industrializados a Europa o a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo jugaría en un proceso industrial de Argentina, que la mayoría de nuestro espectro político está de acuerdo en industrializar a Argentina? ¿Qué rol juega Estados Unidos ahí? Si es favorable el gobierno de Trump cerrando la economía con China, y cómo va a jugar con Milei, que Milei ahora, Roca salió a quejarse porque dice, che, ojo que abre la industria del acero para Argentina y se nos complica. Es complejo. Yo creo que cualquier gobierno estadounidense va a ser 100% desfavorable a la política de industrialización argentina porque, por una cuestión de escala, Argentina es un mercado de 40, 50 millones de personas, digo, un mercado más chico de Tokio, digamos. Entonces, por un problema de escala que Perón ya observaba, ¿no?, en los 50, 60, Perón plantea el continentalismo, más allá de que hay una raíz cultural que une a todo lo que es la Iberoamérica, hay una cuestión económica, que es que nosotros, como en términos de escala, el mercado argentino no se puede agotar en sí mismo. Entonces, todo ese proceso de integración económica por el que deberíamos pujar para poder industrializar a la Argentina, por el que deberíamos pujar para poder ver cómo ensamblamos las distintas cadenas de producción regionales, con un país muy rico en petróleo como es Venezuela, con un país con una industria muy fuerte como es Brasil, que no es opuesta a la Argentina, sino que es complementaria, digo. Todo eso, Estados Unidos va a jugar en contra de ese proceso de integración. Entonces, ¿es complementaria a Brasil para vos? Sí, en muchos casos sí. Entonces, esto no lo sé yo, pero sí tenemos compañeros economistas a los cuales le pregunto mucho, como, che, esto como es, Brasil es un enemigo, somos socios comerciales. Entonces, a mí me parece ahí que el gran problema que tenemos hoy, ya metiéndonos en la política local, es que Milei es el empleado, un empleado increíble que se encontraron los grandes grupos transnacionales para operar en la política argentina. De hecho, mucho mejor que Macri, porque Macri tenía algunos intereses en términos de sectores de poder a los que representaba, hay algunos intereses nacionales que cuidar, como el de la sociedad rural. Milei es un empleado ideal, pero la oposición argentina también es la oposición ideal que tiene el gobierno de Milei. Entonces, para mí hoy, como peronista, el gran problema que estamos teniendo es ese, que Milei sea el empleado ideal está bien, es algo que puede pasar. Ahora, si la oposición que nosotros tenemos, nuestro movimiento popular, nuestro partido peronista, el movimiento nacional, como se le quiera llamarle, no fuera la oposición ideal para Milei, una oposición muy endeble, una oposición que no está entendiendo qué es lo que está pasando, una oposición que cree todavía en un mundo que ya no existe y le preguntás qué es BlackRock y no tiene idea, pero después se va con la FURB y viaja a Silicon Valley y son todos amigos. Bueno, esa oposición es increíble para los fondos de inversión y para mí hoy el gran problema del saqueo argentino es ese. ¿Para quién es esa oposición? Pero todos.
todos, rastrea el listado, no lo voy a decir acá en vivo, pero digo, es rastreable el listado de la FURB y ves tipos de todos los sectores del peronismo que responden o que fueron parte de las fundaciones. De hecho, gran parte de la política productiva de Alberto Fernández hoy está metida en una fundación de estas. Entonces, es rastrear un poquito nada más. Digo, me parece que esa oposición, una oposición que hace política sin enemigo, una oposición que cree que hay posiciones de conciliación con el imperialismo, o como quiera llamársele, bueno, eso es ideal para este proceso. Me quedo con una cosa que decís que Milei es como el empleado perfecto de Yanquilandia. ¿Por qué crees eso? ¿Por la devoción que él tiene de ser empleado? No sé ¿O porque lo van a tomar como tal? Pues yo lo veo un poco distinto en ese aspecto. Milei creo que es genuino lo que piensa. Él piensa que realmente existe el libre mercado hacia ultranza, bueno, como que lo lleva en la sangre. Qué mejor que un idiota convencido, ¿no? Claro, digo, como que la certeza es la locura. En esto sí no digo de Estados Unidos. A mí me parece que los estados-nación, como actores de la política, siguen siendo muy relevantes, o sea, no los borro de la ecuación, pero sí es cierto que hoy hay poderes supranacionales que son mucho más fuertes. De hecho, el presidente de los Estados Unidos hasta hoy es Biden, es un tipo que está visiblemente gagá hace 3 años y Estados Unidos sigue viento en popa. Es decir, hay otros poderes que están manejando a los Estados Unidos, que es el estado-nación, entre comillas, más poderoso del mundo. Digo, por eso me parece importante hablar de los fondos de inversión, por eso me parece importante hablar de qué empresas controlan, qué fundaciones controlan, qué actores políticos controlan, porque hoy el mundo cambió y ya no son, digamos, tus enemigos. Ver el nacionalismo, digamos, en términos de somos anti-yanquis. ¿Qué es ser yanqui hoy en día? Digo, yo me siento hermanado con un obrero estadounidense que no tiene laburo. Digo, entonces me parece que va un poquito más por ahí. Si no, con uno de Detroit. Claro, caemos en esta lógica. No, si tiene DNI argentino es un amigo. Y no sé, hay un montón de argentinos que viven del hambre de otros argentinos. Yo no estoy tan seguro. Me siento más hermanado con un obrero de Detroit, digamos, que con Marcos Galperín. Sí. Quizá viste que Estados Unidos está como la parte bruta, así hablando brutalmente, siendo brutalmente honesto, el tejano, el que le gusta los fierros, las ruedas grandes, viste, los autos estos de Rod no sé cuánto y toda esa historia, que son los yanquis de los fierros, viste. Y después está toda la otra parte de Yanquilandia más europeizada, ¿no? A mí, yo creo que tenemos más que ver con eso. Argentina tiene una memoria industrial. No sé, habría que chequearlo. Yo tengo la mirada que Argentina es competitiva con Brasil en la economía, que nos disputamos el mercado de Latinoamérica, que Argentina, siendo un país industrial, a principios desde los 40 a los 70, Argentina es realmente industrial, generando muchos productos, aviones, barcos, autos, y que Brasil no. Brasil se industrializó mucho después y nos empezó en los 60. Nos empezó a competir a nosotros y nosotros nos vinimos abajo, pero después producimos básicamente lo mismo. Tratamos de meter nuestras mercancías. Por eso digo que hay que revisarlo, porque la relación que tengamos con Brasil va a ser muy importante, cómo nos insertamos en el mercado latinoamericano. Si se quiere, los países más industrializados de América son de Latinoamérica, Brasil, el más industrializado hoy en día, que más produce, el Producto Bruto Interno más grande y demás, y Argentina con su memoria industrial. Y después tenemos Bolivia, Perú, Chile mismo. La integración del continente tiene como eje histórico la articulación Brasil-Argentina. Eso es lo que vio Perón cuando hizo el ABC, donde también incluyó a Chile. Pero si no hay integración de Argentina-Brasil, y eso además es demostrable en este sentido. La política exterior estadounidense toda la vida pujó por romper la alianza Argentina-Brasil. De hecho, la industrialización de Brasil en los 60 y en los 50 tiene muchísimo que ver con destruir la alianza que había articulado Perón a través del ABC, que no se puede llevar a cabo porque Getúlio Vargas se tira para atrás. Pero la industrialización de los 60, es decir, en los 60 Estados Unidos le vende a Brasil portaaviones, cosa que a nosotros no nos va a vender nunca. O sea, nunca nos va a vender un portaaviones. Ahora también. Entonces, Estados Unidos siempre tuvo una política exterior direccionada a romper la alianza Argentina-Brasil, por lo tanto yo creo que hay que juntar a Argentina y Brasil. ¿Pero cuándo se generó esa alianza? Porque también tenemos todas las guerras con el Imperio del Brasil. No, nunca se dio una alianza concreta. No hablamos el mismo idioma. Nunca se dio una alianza concreta, pero sí es cierto que hay toda una política articulada en función de eso y de que eso nunca pase. O sea, no porque fuera que éramos, digamos, mejores amigos y socios unidos,
pero sí hubo una política muy importante para que eso nunca pase. Vos decís que el mundo se dice, si Argentina y Brasil se juntan, no solamente nos ganan jugando a la pelota, que sino se terminan siendo algo muy fuerte. Seguramente eso sea así. Lo mismo pasa con Chile. Y hoy quizás agregale Venezuela, que es una fuente de petróleo y de oro muy importante en Sudamérica. Sí, que todavía tienen problemas políticos sociales muy grandes. Económicamente, ¿no? Claro. Aislada económicamente. Agus, ¿y el sindicalismo? La columna vertebral del movimiento en todo este berenjenal, ¿qué análisis haces? Yo pienso que el sindicalismo tiene que ser cabeza, ¿no? Digo, me parece en tanto en cuanto siga siendo... A ver, acá hay dos cosas. Primero, desde que se definió al sindicalismo obrero argentino, que digamos es el lugar donde se organizan los trabajadores formales asalariados, hasta este momento el mundo cambió objetivamente, digamos. Hoy la realidad del trabajador en blanco, asalariado, sindicalizado, es el de una pequeña porción de la sociedad. Digo, creo que hoy hay un marco mucho más amplio en ese sentido. Ahora, sí me parece que el trabajador salarial, asalariado, formal, en blanco, sindicalizado, tiene todas las condiciones para ser quien encabece ese proceso. Digo, acá me voy a meter en un terreno muy incómodo estando en la radio de la Juventud Sindical y yo sin ser, digamos, parte de el movimiento obrero organizado en algún punto, pero yo creo que tiene las condiciones para conducir ese proceso. A mí me parece que se da una dinámica muchas veces entre la política y el sindicalismo, donde el sindicalismo queda subordinado a la política, y creo que gran parte de los problemas que tenemos son esos. Digo, yo creo que tienen muy poco lugar de opinión los secretarios generales, los delegados, los que integran, ¿no?, las comisiones de los distintos sindicatos. Me parece que si hubiera un poco más de tacto y de realidad y se jerarquizara en ese sentido la palabra de quienes integran al sindicalismo, primero, creo que tienen todas las condiciones para juntar a todas esas nuevas realidades del trabajo que hoy existen, digo, y que no están organizadas por su propia reproducción de vida. Y segundo, creo que tendrían que tener una incidencia muchísimo más grande en la política. Yo siento que muchas veces se da un rol subordinado, digo, y que es una relación subordinada de los dos lados, que la política escucha poco y que muchas veces hay poco de hacerse escuchar. Yo que creo que tiene que haber un salto hacia ese sentido porque, a ver, creo que hay una sobrevaloración de los académicos en la política, una sobrevaloración de los hiperteorizados. Creo que hay muchos magísters y doctores en ciencias sociales y hay pocos trabajadores. No digo anulemos la academia, anulemos la universidad no está mal. Ahora, me parece que los universitarios están sobrerepresentados en la política, en todos los aspectos, y que si hubiera un poco más de tacto social y un poco más de realidad, habría un montón de problemas de visión política que no tendríamos, porque los análisis políticos que nosotros hacemos en el aluvión, que de vuelta pueden leer de junio y no venimos fallando, es caminar un poco. O sea, es tomarte el Sarmiento en hora pico. No te estoy diciendo que te lo tome todos los días, tómatelo una vez. Y sin ánimo que sea chicana. No, mandémosle. ¿Cuántos sindicalistas escriben en el aluvión? No conseguimos. Están todos invitados. Si encuentran compañeros, están más que invitados. No, porque en esto que lo hablábamos también con el compañero que vino hace un rato, que hace los memes del restaurador, y le preguntamos por el sindicalismo y nos pasa siempre eso, que nosotros también invitamos a sindicalistas porque hablamos de las cosas. A veces para la escritura, para la elaboración de ideas, son más del hacer los sindicatos y hacen demasiado. Pero se da este doble juego que vos mencionás, por lo menos yo opino similar en este sentido. Por un lado, el sindicalismo reniega de la representación que Perón le otorgó, de ser la columna vertebral del movimiento obrero, porque cuando se tiene que hacer cargo también empiezan que nos peleamos entre nosotros, que no tenemos un secretario general en la CGT hace muchos años, tenemos millones de problemas. Pero por otro lado está también el militante político y social de los movimientos sociales, o en el caso del PM, la Cámpora, quien sea, de cualquier organización, sin decir nada sobre ninguna, no tienen representación sindical. No tienen, se dan las dos cosas. Que por un lado está bien, porque en general el sindicalismo se quiere meter en la política electoral. Exactamente. Porque en la política en términos abstractos ya está metido, porque hay peso político en el sindicalismo. Para mí está bien que no la tenga, o sea, que no exista tal cosa como la Cámpora sindicato, digamos, para mí está bien que eso ocurra, porque, digamos, hay dos universos que tienen que correr por separado, porque además, digamos, el sindicato, por sobre todas las cosas, también defiende a sus laburantes, y en eso tiene una tarea concreta. Ahora, es cierto, yo siempre cuento la historia de un amigo, no voy a decir de qué gremio, ni quién, ni nada,
que es secretario adjunto de un gremio muy importante y se moría por ser concejal. Yo le decía, boludo, sos secretario, o sea, qué mayor honor Claro. que ser secretario adjunto del gremio y de los trabajadores que vos representás. Claro. Concejal. O sea, Sí, sí. Y lo veo, digamos, vamos a la macro, con un montón que se mueren por ser diputado. Diputado, amigo, representás un sindicato, estamos todos locos. Sí. Digo, hubo una inversión y una sobrevaloración de la política electoral y de Exacto. los cargos. Digo, la otra vuelta en el programa de streaming que estamos haciendo con Pablo Varelo, que se llama Cancha Rayada, fue un compañero que es que hace la gran estafa, se llama Max de Lupi, que es el que Sí. banca y donde nosotros hacemos nuestro programa. Y Max decía, mi viejo representaba a la democracia cristiana en un momento, en el 73, retorno de Perón, le ofrecen ser diputado. Mi viejo dice, no, mandemos a otro, yo quiero hacer política. Cargo menor, Entonces, dijo Mañeto. Y pero sí, diputado, entonces, ¿por qué nos estamos muriendo? ¿Por tener una banca, un sueldo y poder recortar reel y poder decir soy diputado? Me parece que la política, de vuelta, en esta cuestión de sobrevaloración, hay una sobrevaloración de la política como cargo de Estado. Cuando en realidad la política para el peronismo toda la vida corrió por otro lado, por la comunidad organizada, por las organizaciones libres del pueblo. Moreno lo dijo, yo no soy morenista, claro, pero Moreno dice cosas muy interesantes en este sentido. En un programa, creo en el programa de Becha justamente dijo, nosotros nos moríamos por ser secretario general de Unidad Básica, no por ser Sí. diputado. El rol de secretario general de Unidad Básica está completamente deslegitimado y era el cargo más importante. Sí. Y él- La él- romantiza un poco, uno parece medio anacrónico, pero quizá en ese momento era y, así. pero yo me crié en una casa peronista, mi viejo históricamente fue del Partido Justicialista y hasta los 90, cuando el turco destroza eso, Ujú. pero hasta los 90 el secretario general de Unidad Básica tenía que ser elegido, una Unidad Básica tenía 250 afiliados como menos, digo, era representativo de su barrio. Entonces me parece que también un poco tenemos que animarnos a hacer política por fuera de los canales de la institucionalidad. Hoy hay demasiada locura por la institucionalidad, por una institucionalidad que además se demostró que no resuelve nada, porque no está resolviendo nada, no frenó la ley bases, no frenó lo del presupuesto universitario, no frena nada. Entonces, ¿por qué nos estamos muriendo? Me parece que tenemos que aceitar un poco la creatividad. Yo noté una política muy perezosa, cambió la etapa y no logran pensar los nuevos canales de hacer política. Entonces hay que poder fomentar un poco más la creatividad. Bueno, Agus, nada, podríamos estar charlando largo y tendido. Agustín tiene una parla impresionante, hay que seguirte el ritmo. Pará, No para. ¿Sabes qué es lo más curioso que tiene? No sabes lo rápido que lee el ser humano este. Pero hasta te impresiona, ¿eh? Intentás seguir el ritmo, no podés. Pero bueno, nada, Agus. Igual ahora me vas a pagar la merienda, así que... Listo. Tomo el guante, levanta el guante. Agus, Soy rápido gracias. para eso, chao. Bien, escuchamos a la chacarera del clavel de los vaquianos y ya seguimos con los días más felices.